Esta semana está siendo muy interesante y es que Google ha presentado BART en toda Europa. Anteriormente únicamente estaba disponible para la gente en Estados Unidos, pero actualmente cualquier persona lo puede gastar. Y la verdad es que es un asistente bastante interesante y tiene algunas diferencias con ChatGPT. Entonces, ¿por qué no compararlos y ver cuáles son estas diferencias y en qué casos nos interesa uno y en qué casos nos interesa el otro? Así que vamos a ello. Antes de nada, vamos a ver algunos detalles de ambos asistentes conversacionales. Lo que estamos viendo en esta imagen son las puntuaciones de un documento técnico de Palm, es decir, la arquitectura que utiliza BART por detrás, en la que lo comparó con GPT-4 y con SOTA. GPT-4 actualmente es el lenguaje conversacional, el LLM más potente del momento, y en el documento técnico Google nos comentaba que Palm 2 es superior tanto a Palm, la anterior versión, y que GPT-4 en determinados casos, como por ejemplo en Wino Grande, en Drop también, que es con lo que lo podemos comparar con GPT-4, ya que GPT-4 únicamente hizo estos análisis y no todos los análisis que se han hecho con Palm 2. Pero estos resultados son verídicos. ¿Nos podemos fiar de ellos? ¿O tienen su truco? Vamos a ver algunas cositas. Vamos a continuar viendo. Y es que aquí podemos observar los parámetros y también los tokens a través de los cuales ha sido entrenado. PAM tiene dos versiones, la primera y la segunda. La primera estuvo entrenada con 540 billones de parámetros, lo que es una cantidad bastante grande. Y sin embargo es curioso que en esta segunda versión han utilizado menos parámetros y también han incluido el número de tokens con los que ha sido entrenado, que han sido 3.6 trillones de tokens. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué han reducido los parámetros de 540 billones a 340 billones? Son 200 billones menos de parámetros. Esto es mucho. ¿Por qué Google ha querido hacer esto? Lo primero que debemos pensar es que Google lo va a introducir en algún momento en las búsquedas de Google. De hecho, en Estados Unidos esta opción ya se puede activar y muy pronto también estará activa para los usuarios de Europa. Y claro, por cada búsqueda que hagamos en Google, si esto se activa, va a tener un costo computacional importante para Google, porque si todos los usuarios del planeta lo empiezan a gastar, empiezan a hacer búsquedas, BART está contestando a todos y absolutamente todos los usuarios, pues llegaría un momento que sería insostenible. Es por esto por lo que a ellos les interesa disminuir los parámetros, por lo que así el coste de las ejecuciones será menor, mejorando la calidad de los datos y de entrenamiento. Si lo comparamos con los datos de entrenamiento de GPT-3, porque GPT tiene dos versiones, la de GPT 3.5 y la de GPT-4, vemos que GPT-3 ha sido entrenado con alrededor de 500 billones de tokens, no de parámetros, porque de parámetros son, como podemos ver aquí abajo, 175. Bastantes menos que los de Palm 2, que ya hemos visto que son prácticamente el doble, 340 billones. No obstante, GPT-4 sí que está entrenado en muchos más parámetros, porque son alrededor de 1.8 trillones, lo que es enorme, y por eso actualmente es el LLM más potente de diferencia entre todos. Pero bueno, basta aquí de números, porque es todo muy teórico. Vamos a ponerlo en práctica. Así que aquí tenemos la interfaz de BART. Comentar también que únicamente para Estados Unidos a día de hoy tiene la opción de subir imágenes. Entonces tú podrías subir una imagen de lo que sea, te la escanearía y te diría qué hay en esta imagen. Pero esto solo funciona para preguntas en inglés o te respondería únicamente en inglés. Entonces, como no está para los distintos idiomas, pues lo han desactivado para los usuarios de Europa. Lo activarán también en el futuro. ChatGPT no tiene esta opción tampoco. Más diferencias es que BART o Palm ha sido entrenado con datos de hasta marzo de 2023 y ChatGPT tiene información hasta noviembre de 2021. Si le preguntamos algo que ha sucedido en el año 2022, únicamente BART será quien lo sepa, porque BART además está conectado a Internet
mientras que ChatGPT no. Así que son diferencias importantes. Bien, ¿qué test entonces podemos hacer? Para la gente que esté metida en criptomonedas dentro del mundo blockchain, conocerá muy probablemente la plataforma de smart contracts Ethereum. Ethereum recientemente se cambió el algoritmo de consenso de Proof of Work a Proof of Stake. Esto es algo que únicamente BART puede saber y no ChatGPT, ya que ChatGPT no tiene esa información. Vamos a comprobarlo. Ethereum utiliza Proof of Stake o Proof of Work. Decimos recientemente se actualizó a Proof of Stake, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos comenta. Y, en efecto, como vemos, nos dice que Ethereum utilizaba Proof of Work hasta el 15 de septiembre de 2022 y luego se cambió a Proof of Stake. Esta es una información que otros lenguajes conversacionales no van a saber responder a esto. Les falta esta información del 2022. Vamos a comprobarlo. Vamos a utilizar dos chats. Uno con GPT 3.5 y otro con GPT 4. Vamos a abrirlo. Y vamos a hacer la pregunta. Como vemos, y como os estaba comentando, nos dice, hasta mi fecha de conocimiento, en septiembre de 2021, Ethereum utiliza un mecanismo de consenso llamado Proof of Work. Dice que, sin embargo, Ethereum ha estado trabajando en una actualización llamada Ethereum 2.0. Entonces nos comenta que la actualización está diseñada para abordar sus distintas limitaciones en cuanto a escalabilidad, eficiencia, etc. Y nos comenta que está realizando en fases y se espera que tome tiempo implementarla completamente. Nos recuerda al final que su conocimiento se detiene en 2021. Como os he comentado, su conocimiento llega hasta noviembre de 2021, no más. Entonces no nos puede proporcionar el estado actual de la transición Ethereum 2.0. Sucede también lo mismo con GPT-4, que como sabéis es un modelo de pago, únicamente se puede acceder los usuarios Plus, que tiene un coste de alrededor de $20 al mes. También tiene la opción del interpretador de código, al que se le puede pasar incluso PDFs y de los que te puedes traer información, incluso crear gráficos. La verdad es que es impresionante. Y también incluso diferentes plugins. Tiene un montón de plugins de todo tipo. Veis que realmente hay de todo, incluso hasta de fiscalidad. Puede ser incluso para preguntarle sobre PDFs, sobre distintas páginas web como Expedia, Notable. Aquí podría ser para crear notebooks utilizando Python, SQL, para programadores. Es muy interesante. Pero bueno, vamos a preguntarle la misma pregunta. Y ya veréis que independientemente de que es más inteligente, como sus datos únicamente llegan hasta 2021, tampoco puede responder a esta pregunta de una manera correcta. Y nos responde lo mismo. Hasta mi último corte de conocimiento, en septiembre de 2021, Ethereum utilizaba Proof of Work. Y como no tiene el conocimiento actualizado, no puede responder correctamente. Bien, en ese aspecto vamos a darle a BART un punto a favor, ya que tiene datos más actualizados que la competencia, ChatGPT. Pero ahora vamos a analizar su razonamiento, y esto me parece un factor crítico, si no el más importante. Y es que le podemos preguntar cualquier tipo de cosa y diríamos que ambos nos dan la respuesta correcta, ya que la información que tienen es muy elevada. Tienen todo tipo de información. Entonces yo creo que en este tipo de escenarios es bastante interesante preguntarles por algo que no lo sabe ninguno. Y esto es difícil encontrarlo. Es difícil. Pero hay casos. Hay casos en los que se puede aplicar esto. Y os voy a enseñar uno. Me refiero a algo con lo que no hayan sido entrenados, por lo que tengan que inferir para llegar a la solución definitiva. Ahí veríamos su proceso de razonamiento, ver cómo razonan si llegan a la solución final cometiendo errores, evidentemente, porque no están entrenados para ello, y si consiguen llegar o no.
es una manera de averiguar cuál es el programa, el LLM más inteligente entre estos. Entonces, para esto podemos utilizar Dune SQL y es una actualización de Dune. Dune es una página de las más importantes dentro del sector blockchain para analizar gráficas, todo tipo, en cuanto a DeFi, NFTs, metaversos, de cualquier proyecto en el ecosistema. Podemos ver el valor total bloqueado en dólares que tienen los distintos proyectos, cuántos usuarios están interactuando con distintas redes, etc. Y recientemente actualizaron de SQL normal a Dune SQL. Y es algo que han hecho este 2023 y ni ChatGPT ni BART lo tienen en su base de datos. Es decir, en su base de entrenamiento. No han sido entrenados, no saben cómo funciona Dune SQL. Entonces vamos a ver si con su razonamiento, vamos a ver si con su entrenamiento consiguen razonar a la respuesta definitiva. Vamos a verlo. Esta es una pregunta que pusieron en un foro, así que vamos a empezar por BART a ver si lo que hace es correcto o no. La pregunta tiene dos partes. Vamos a empezar por la primera, que es lo más sencillo, y nos dice en interfaz de Dune, si tú estás examinando una tabla, Ethereum.transactions, es decir, las transacciones de Ethereum, ¿cómo escribirías una consulta SQL para consultar las transacciones hechas por una billetera específica en los últimos 7 días? Debería ser sencillo, pero vamos a ver si sabe cómo escribirlo en Dune SQL, ya que tiene algunas diferencias en cuanto al SQL tradicional. Así que, vamos a ver. Bien, como vemos, esta es la respuesta. Vamos a ver si esto funciona o no. Y vamos a probarlo en Dune SQL, ya que directamente permite ejecutar transacciones en su web. Aquí lo hemos copiado y, si nos damos cuenta, dentro del apartado Where, en From Address, se necesita evidentemente la billetera que vamos a escanear, de la que vamos a conseguir pues, las transacciones de los últimos 7 días. Así que para esto vamos a entrar en EtherScan y vamos a ver pues alguna billetera, una wallet, que esté interactuando y que esté enviando transacciones. Esta, por ejemplo, ha enviado 2 Ethereums, pues puede ser un buen candidato. Vamos a darle y aquí vemos que tiene pues unas cuantas transacciones. Se trata de averiguar cuántas transacciones o cuáles ha hecho en los últimos 7 días. Bien, pues lo copiamos y lo pegamos aquí. Las comillas hay que dejarlas, o eso es lo que nos ha comentado Bart. Y vamos a darle a Run y vamos a ver si funciona o no. Nos comenta que no. Era normal, ya que evidentemente no tiene el entrenamiento adecuado para saber cómo hacerlo. Pero vamos a ver si consigue darnos una respuesta, si le vamos dando pistas o no. De esto se trata el razonamiento. Es un ejercicio interesante, a mi parecer. Vale, nos dice aquí que podemos resolverla. Vale, esto es curioso de Dune, porque fijaos que dice utilizar LLMs para solucionar la consulta. Bastante curioso, bastante curioso. Pero no, vamos a dejarlo que lo haga Bart. Bien, nos dice esto. Vamos a copiarlo. Vale. Vamos a darle atrás porque si no sería darle ya una pista extra. Y es que si os fijáis, ha cambiado del where from. Bueno, ha puesto where from cuando antes era where from address. Es decir, la manera correcta es utilizar el from así y no el from address. Esto ya para empezar. Vamos a ponerlo como antes, sin la ayuda del LLM de Dune. Que es muy interesante que hayan añadido esa opción, la verdad. Pero vale, vamos a ir copiando esto. A ver qué nos comenta. Bien, pues nos comenta de qué trata el error y no nos da una solución. Vamos a decirle write the correct SQL query. Vamos a pedírselo, por favor, siendo educados. No lo ha corregido, si os dais cuenta. Así que vamos a copiar otra vez lo mismo.
En el apartado de A3 copiamos esto y lo ejecutamos. Dice lo mismo. Vuelvo a copiarlo y debería de ser consciente de que from address no es correcto. Por tanto, debería de solucionarlo. Si no lo soluciona, pues podemos concluir que no ha superado la prueba y veremos si los otros la superan o no. Bien, parece que sí ha sido consciente de que from address está mal, pero lo ha cambiado a sender. ¿Pensáis que sender será correcto? Vamos a comprobarlo. Esto tenemos que ir cambiándolo, que ir copiándolo siempre. Lo ejecutamos y dice que no. Vamos a probar de nuevo. Creo que esta va a ser ya la última oportunidad que le vamos a dar a Bart. Y parece que ahora sí ha mejorado en ese sentido. Bien, la tercera va a la vencida. Creo que es lo máximo que le vamos a dar si falla en el mismo proceso. Parece razonable. Ahora puede tener otros fallos, pero que ya no sean del from address, que en este caso lo ha corregido. Un paso positivo. Bien, lo ha corregido. Es correcto. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Será capaz de solucionarlo? Vamos a verlo. Vamos a ver. Y esta manera es más correcta que la anterior. Bueno, la anterior seguía siendo incorrecta. From address directamente no era posible utilizarlo. From era una palabra reservada, por eso pues no nos permite utilizarlo. Y en este caso, from entrecomillado sí será posible utilizarlo. Le hemos dado entonces una cuarta opción. Bueno, pero ya ha conseguido hacerlo bien. Ahora tiene un problema y es que, si os fijáis, esto lo ha puesto con comillas simples y no debería tener comillas, os lo comento ya. ¿Será capaz de darse cuenta de esto? Vamos a verlo. Creo que esto pues sí lo conseguirá porque es bastante sencillo y como veis pues sí lo ha conseguido. Es básicamente lo mismo, solo que lo ha quitado las comillas. Así que vamos a quitarlas y vamos a ver. Bien, ahora el problema está en que block timestamp no se puede utilizar. Bueno, más que no se puede utilizar es que no existe, tiene otro nombre. ¿Será capaz de averiguar entonces el nombre real? Vamos a verlo. Como veis es un proceso tedioso, hay que mirar los errores que da, volverlo a copiar, mirar a ver si se resuelve. Pero bueno, vamos a ir viendo. En este caso pues ya ha copiado la wallet, que es un paso que nos ahorra, pero no ha solucionado el problema. Sigue igual. Vamos a darle una nueva oportunidad. Como veis, no es muy inteligente en este sentido. Le cuesta solucionarlo. Pero lo importante es que lo consiga al final. Bien, en este caso lo ha cambiado por un timestamp. Vamos a ejecutarlo, pero no es posible tampoco, porque no existe. Nos lo dice aquí. Por favor, verifique que la columna exista. Creo que vamos a darle a Bart por perdido esta oportunidad. No ha superado la prueba. Es decir, que vemos que su razonamiento no es muy bueno, podría ser mejor. Vamos a compararlo con GPT 3.5 y con GPT 4. A ver cómo lo hacen. Entonces volvemos al inicio de todo. Vamos a copiar la primera parte. A ver qué tal lo hace GPT 3.5. Si su razonamiento es mejor o no. Bien, ha puesto timestamp directamente. Si os fijáis, o os acordáis, a Bart le ha costado un poco llegar hasta ahí. No obstante, no es correcto. En la dirección vamos a cambiarla. Esto está mal, evidentemente, porque las comillas no se pueden utilizar ahí.
con esta nueva implementación de Dune SQL. Así que vamos a ver cuánto le cuesta de solucionarlo, si es que lo consigue, claro. Bien, también ha hecho el mismo error del from address, así que vamos a decírselo. Pero a Bart no, perdonadme, sino a ChatGPT. Tenemos aquí mucho lío con las distintas webs abiertas. Vamos a ver. Bien, aquí lo ha corregido directamente, como debería ser, a la primera. Esto, pues como veis, bastante mejor que Bart, ya que Bart pues le ha costado un poco más. Ahora saldrá el mismo error que antes, de las comillas, lo corregirá. Probamos. Vamos a cerrar Bart. Si no, me voy directamente a copiarlo ahí. Y como veis, pues el cambio que ha hecho ha sido únicamente quitar las comillas simples por únicamente la dirección. Así que es lo que voy a hacer. Y vamos a ejecutarlo ahora. Bien, y ahora tenemos el problema del timestamp, que era donde nos habíamos quedado antes. Esta es la parte interesante, ya que aquí nos podemos plantear, ¿GPT lo conseguirá solucionar o no? Vamos a verlo. Vale, nos comenta ahora que el problema es que la columna timestamp no existe, no está disponible. Entonces debería haber otra. Pero claro, ¿cómo esto lo podría averiguar el programa? Porque hay una manera de hacerlo. La cuestión es, ¿el programa va a averiguar cómo hacerlo? ¿Cuál es el nombre correcto de la columna? Nos dice que lo haga yo. Pero claro, aquí la clave es si lo puedo hacer este modelo de lenguaje o no. Así que lo voy a decir. Evidentemente lo haga por mí o que me diga una manera de cómo hacerlo. Vamos a ver si sabe cómo. Bien, pues no ha dicho una manera sencilla que se puede utilizar para saber el nombre de las columnas en SQL, ya os lo comento, sino que, sin embargo, ha dado pues otro nombre. Únicamente ha querido probar suerte. Bien, ponemos la dirección. Nos dice que no, que este nombre de columna es incorrecto. Vuelve a probar con block timestamp. Bueno, este no lo había probado. Pero le vamos a dar una última oportunidad porque esto tampoco va a funcionar. Última oportunidad, GPT 3.5. ¿Conseguirá sacarlo? Bien, pues ha dado transaction time y ya os puedo adelantar que no lo ha conseguido solucionar. Así que GPT 3.5, vemos que ha sido un poco más capaz, diría, porque se ha quedado en el mismo problema que PART, que PAM2, pero ha llegado más rápido. Sin embargo, pues no consigue averiguar qué hay que poner aquí. Bien, pues nada, solo nos queda una última prueba, probarlo con GPT-4. Vamos a ver el nivel de inteligencia que tiene GPT-4, recordando que únicamente su conocimiento llega hasta 2021, que es relevante. El conocimiento de BART llega hasta 2023 y no ha conseguido sacarlo. Así que GPT-4 luego conseguirá o no. Vamos a verlo. Bien, vamos a copiar la pregunta. Estaba aquí. Vamos a ver qué tal lo hace. Vale, ya nos dice que nos debemos de reemplazar your address por una dirección válida. Gracias por el recordatorio, lo estamos haciendo siempre. Así que vamos a copiar esto. La dirección la copiamos. Ha cometido el mismo error que los demás, es decir, dejar estas comillas. Tenemos que quitarlas ahora, cuando nos lo diga. Vale, vamos a decírselo y que las quite. También quitamos esto, lo cerramos.
Y aquí pues ya veis que directamente las ha quitado. Así que vamos a eliminarla nosotros también. Y en este caso pues vemos que ha puesto la primera block time. Bien, tenemos otro error. No es lo de block time, porque lo de block time es correcto. Sin embargo, lo de interval no. Así que se lo copiamos. Si también veis cómo se solucionan los distintos errores cuando ocurren en programación. Vamos a copiar el nuevo código. Lo pegamos. Copiamos también la dirección. Y vamos a ver si en esta ocasión nos da la respuesta o no. Y sí, efectivamente, aquí la tenemos. Esto es lo que tenía que sacar. Todas las transacciones que han ocurrido en los últimos 7 días. Hoy estamos en 19 de julio, así que sería hasta las transacciones del 12 de julio. Pues si bajamos, vamos a comprobarlo también con Etherscan, que efectivamente pues sean las transacciones que se han hecho esos últimos 7 días. Vamos a verlas todas. Y como vemos, la última es esta, que es hecha de hace 3 días y 23 horas, prácticamente hace 4 días, porque esta ya supera los 7 días, que básicamente es desde hace 7 días y 1 hora. Y esto no entra en el rango. Es decir, esta se hizo en el momento 15 de julio a las 7, que es lo que nos debe indicar. Efectivamente, 15 de julio a las 7. Y aquí tenemos pues toda la información de la transacción. Así que GPT-4 ha sido el único Large Language Model que ha sido capaz de, con su razonamiento, llegar a la solución. Y bueno, esto ha sido solo lo de la primera parte. Si tenéis curiosidad por si también consigue llegar a la segunda parte, que es más complicada, porque hace falta un join, que os comento que es una cosa más compleja en cuanto a SQL, yo lo he probado y también lo consigue. Entonces, esto me parecía relevante para que vieras de lo que es capaz GPT-4 y de que a pesar de que BAR tiene conexión a Internet y que de su información está actualizada o su base de datos hasta 2023, no tiene el razonamiento suficiente como para llegar a soluciones que otros Large Language Models como GPT-4, que son más capaces, aunque no tengan toda esa base de datos, sí consiguen llegar. Así que esta es la comparación. El resultado final es que, evidentemente, GPT-4 y también 3.5 son superiores actualmente a BART, aunque BART podría superar a GPT 3.5 en algunos casos por la base de datos actualizada y también por la conexión a Internet, pero actualmente el más potente es sin duda GPT-4 y solo queda esperar a que Google saque su próximo Large Language Model, que será Gemini, y dicen que será la competencia más fuerte a GPT-4. Pero actualmente no ha salido. El último modelo es PAM2 y estos son los resultados de este test. Así que espero que os haya gustado. Sé que ha sido intenso, que ha podido ser largo, pero creo que ha sido una manera bastante interesante de medir estos resultados y la capacidad de razonamiento de estos modelos de lenguaje. Así que espero que os haya gustado. Si ha sido así, deja un like y suscríbete si aún no estás suscrito. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.